Esta presentación se basa de plantas, se trata de plantas nativas para polinizadores y colores. Ahí está un capulincillo, red flowering currant. Si no hemos conocido, ahora sí nos conocemos. Somos parte de Metro y somos un gobierno regional. Eso quiere decir que estamos compuestos de 3 condados. Donde estoy ahora, en Multnomah County, es uno, Washington County y Clackamas County. Y esos 3 condados tienen 25 ciudades. Manejamos mucho en Metro. Tenemos el centro de convenciones, el centro de exposiciones también, el zoológico. Manejamos y hacemos las leyes y reglas para el sistema de reciclaje y residuos tóxicos también. Pero también Metro tiene espacios verdes, ambos para seres humanos como los animales. Tenemos los parques y espacios que son solamente reservados para animales. Es un poquito de Metro. Hoy día cubrimos algunos subtemas. Lo primero es por qué debemos usar plantas nativas, ambos para animales como los seres humanos. ¿Qué puedo sembrar? ¿Cómo lo puedo hacer? Y al final les paso algunos regalos y recursos valiosos. Espero que sean valiosos, pero una pausa. A varios puntos voy a tener estas pausas para hacerles la pregunta directamente a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes esperan aprender hoy? Yo me apasiono por hablar de plantas nativas y siempre soy así, pero será más relevante la presentación si escucho qué son los intereses de ustedes. Ok, pero antes de empezar, oh, ya vieron. Ahí va. Ya di la respuesta ahí, pero ¿cuáles de las fotos tienen una planta nativa? Ya lo vieron, pero imagínense, hay de todos colores, de todas formas, y ya. Pero ¿por qué debemos usar esas nativas? Lo primero que les voy a decir es que son bonitos. Eso está claro. Hay colores fantásticos. Esa iris es tricolor, tiene púrpura, blanco y amarillo a la misma vez. Pero forma se refiere a la figura de una planta. Por ejemplo, un pasto nativo, varios, como por ejemplo el pasto que está en el lado derecho, tiene esa forma que va directamente arriba, y lo cual se ve bonito aun en invierno, cuando no hay muchas flores, cuando no hay muchas hojas de las otras plantas, da interés. La columna de la planta, casi como florero, ¿no? Y las cabezas, como las semillas de las plantas, pueden dar textura. Textura es fácil de explicar así. Es como algo que ya quieres tocar. Esas semillas se ondulan en el aire, por ejemplo, y es muy agradable ver.
Esos son algunos aspectos estéticos que son buenos de las plantas nativas. Hay muchas que tienen fragancias muy agradables también, que tienen perfumes que son muy bonitos. Ya vemos algunos ejemplos de plantas aromáticas. Requieren mucho menos trabajo cuando están establecidas estas plantas nativas, o sea, plantas que tienen su origen en este valle, por ejemplo. Solemos decir esto. Normalmente cuando decimos nativa, estamos hablando de una planta que tiene su origen en el valle de Willamette. Pero hay diferencias. Hay otros casos en que no, pero por ahora hablamos de este valle. Requiere mucho menos trabajo en cuanto a químicos, dinero, agua, labor. Al final tendrán menos plagas y pestes. Veamos un ejemplo de cómo nos ayudan con usar menos químicos, gastar menos dinero y plagas. So, el ejemplo del hongo de la mancha negra, ese es un rosal típico que plantamos. Es muy bonita, eso sí, seguro. Pero a veces pasa a las rosas ornamentales que compramos en el súper, que no son muy resistentes en contra de las plagas, y aparece algo en la hoja. Aparece esta especie de hongo, y el hongo, que es la parte, la mancha negra, hace que la planta produzca un químico que se llama etileno, y es lo que emite un plátano cuando se está madurando. Y emite demasiado, y se hace amarilla la hoja y se cae. Y daña la planta, no se ve bonito. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir al súper nuevo, gastar más dinero, más de $10 al menos en químico, en una fungicida, pero a este punto donde está ya amarilla, no va a reversar ese proceso muy bien. So, no, basta con eso. Quizás podemos elegir desde el principio, el momento que decidimos comprar una rosa, que quizás compramos un rosal nativo. Es un rosal nativo, no ocupa mucha ayuda de nosotros. Quizás 3 veranos donde irrigamos un poquito durante los tiempos secos, pero ya después de eso, no. Y se puede hacer un borde muy lindo con esos y trabajan bien para ese propósito. Pero sí, no tiene la misma figura. Esa es una rosa que acabo de plantar en el jardín de nosotros, en Blue Lake Park, en Fairview, lo que está al norte de Gresham. No es nativa la rosa, pero es muy resistente en contra las plagas. Eso es lo bueno de eso. Esa variedad se llama Roald Dahl. Yeah. Y otras razones. Veamos un ejemplo de cómo nos ayuda a echar menos agua y poner menos esfuerzo. Eso es típico. Muchos de nosotros tenemos pasto. Si no está en nuestra yarda, quizás donde están los departamentos, en los espacios comunes,
A veces en jardines comunitarios, en muchos parques, tenemos pasto. Y se hace marrón, se torna ese color durante el verano. Y es natural, es como el proceso, el ciclo de vida normal de ese pasto. Pero algunos dicen que pues no se ve muy bonito. Yo por uno estoy de acuerdo. Podríamos regar mucho, regar todas las semanas, quizás varias veces por semana y gastar dinero en usar agua. Sí, hay maneras de usar menos agua, por ejemplo, poner ese cilindro que mide la cantidad de agua que echamos. Normalmente se recomienda que echemos y reguemos como 1 pulgada por semana durante el verano. Y eso está suficiente. Está bien. Pero ¿qué tal si ponemos al principio, antes de elegir un pasto, vamos por un ecopasto, lo cual es una mixtura, es una mezcla de varias semillas, varias especies. Tiene pastos resistentes en contra de la sequía, pero también tiene tréboles y varios tienen una planta nativa que se llama yarrow. Y yarrow mantiene su color, se puede cortar igual como un pasto, resistente en contra el pisar, so es una buena opción también. Pero no solo podemos pensar en nosotros, sino también los animales. Tenemos que pensar en dar hábitat para los animales. Hay 2 partes a eso, comida y dónde vivir. Eso es hábitat. Néctar y polen obviamente vienen de las flores. En el caso de la mariposa monarca, esa mariposa vuela a mucha distancia. Vuela entre Monterrey, México, hasta Canadá. Impresionante. Y a través de ese viaje ocupa el algodoncillo para tomar el néctar, pero las hojas, ahí en la parte inferior de la hoja, se pone el huevo de la mariposa. Eso es muy, muy importante para eso, ¿no? También podemos disfrutar el dar la bienvenida a un colibrí, por ejemplo, a nuestros jardines. Tenemos esa conexión con la vida natural, con la vida silvestre. Si presumo que muchos de ustedes son jardineros, bueno, ya sí, podemos decir que somos todos jardineros. Y si crecemos nuestros productos, a veces ayuda en tener insectos beneficiosos. So, vemos algo sobre eso. So, ahí están los áfidos en un brócoli. Y eso no está bien porque chupan del brócoli y no crece bien, no florece bien, no produce la parte que queremos cosechar al final. ¿Qué tal si plantamos varias nativas para atraer a insectos beneficiosos como la crisopa? Ahí está una margarita de la costa, seaside daisy, un mock orange y Oregon grape. Quizás si hacemos un mixto en nuestro jardín, una diversidad de plantas, podemos atraer una crisopa. Y las crisopas pueden comer entre 200 y 400 áfidos en un día. So, son
insectos impresionantes y nos puede beneficiar si estamos cultivando nuestros propios productos. Ya, basta con eso. Otra pregunta. ¿Alguien tiene preguntas acerca de los usos de plantas nativas? Favor de ponerlo en preguntas y respuestas y podemos responderles a cómo van haciéndolas. Vamos a repasar una lista breve de plantas recomendadas. Todas estas plantas tenemos en el jardín de Blue Lake Park. Les escribo la dirección después en un correo electrónico, después del seminario. Pero ahí pueden checar si es algo que querrían cultivar, poner en sus propias yardas. Pero esa es una red flowering currant. Es conocido, o sea, un primo de esto es conocido como capulincillos en Sudamérica, más que nada, creo. Pero estas tienen flores rosadas oscuras, llegan a tener entre 4 y 10 pies en altura y 3 a 10 en ancho, pero se pueden mantener muy fácilmente podando. O sea, si no le gusta la forma así tan alto como está en la foto ahí, es fácil hacer unos cortes para mejorar la figura a su gusto. La segunda es Lewis's Mock Orange. La busqué y creo que es prima de flor de jazmín. Esa es una planta, flor de jazmín pues es una planta que existe desde el Distrito Federal hasta el sur de México. Quizás algunos de ustedes habían visto eso antes, pues es primo, Lewis's Mock Orange. Tiene flores blancas que son muy fragrantes. Ya estoy anticipando su enflorecer. Ya puedo ver los brotes de las flores en el jardín de nosotros. Será fabuloso. Llegan a tener entre 6 a 10 pies en altura, 4 a 10 en ancho. Estos tienen también forma de florero, o sea, crecen así. Ok, la tercera es Western Azalea, y las azaleas son muy fragrantes. O sea, muchos tipos de azaleas son fragrantes, pero esta nativa está muy buena. Está muy buena por su fragancia. Y crecen en sombra parcial. Si tienen lugares donde si no tienen al mínimo 8 horas de sol, pueden considerar esta planta. Y tiene flores rosadas claras. No llega a ser muy alto, o sea, sí puede llegar a tener 8 pies, pero crecen muy lentos. Sí, será un rato hasta que lleguen a tener esa altura. La cuarta es Seaside Daisy. Literalmente la traducción es Margarita de la Costa. Lo bueno de esta es que tiene hojas verdes todo el año, que da interés a través de todo el año, pues. Las flores, como pueden ver, son púrpuras y amarillas. No llega a ser muy alto. Es una planta que recorre por el suelo. Cubre mucho espacio. De esa manera previene a que vengan las malezas
las hierbitas. Es bueno para cubrir mucho espacio para no tener que deshiervar mucho. Ahí está. Y la quinta es Dull Oregon Grape. La traducción sería algo como uva pálida de Oregón. También tiene hojas verdes todo el año, que da ese interés. En la primavera temprana tiene flores amarillas, da su flor. Y las abejas la aman las abejas. Después de las flores, da bayas púrpuras, son comestibles. Muchos hacen una jalea con esas bayas, combinándolas con uvas normales. Es muy rica. Llega a tener 2 pies de altura, en altura y en ancho también. Otra pregunta para ustedes es, quiero saber si alguien tiene preguntas sobre estas plantas recomendadas u otras que quizás habían escuchado antes. Favor de hacernos la pregunta. Pero ¿cómo ponemos en acción nuestra visión de jardines de plantas nativas? Observando el espacio es un buen lugar para empezar. Es clave observar el paso del sol, observar en qué sitios reciben mucho sol y cuenten las horas que recibe cada parte, porque generalmente en las guías de plantas, si es 8 horas o más de sol, eso se considera sol completo. Sol parcial sería entre creo que es 4 y 8 horas de sol. Y sombra es menos de 4 horas. Es esencial que tengan idea de qué tanto sol recibe cada parte de su espacio o el espacio común. Ok, Jake, ¿alguna pregunta mientras Dale. hablas? Bueno, si observamos el espacio y decidimos que sí queremos plantar o cultivar estas plantas nativas, ¿dónde las podemos comprar? Sí, es buena pregunta. Lo desafortunado es que no se puede comprar en el Fred Meyer, en el Walmart, por ejemplo, donde normalmente voy de compras para comprar plantas y semillas y todo eso. Hay nurserías especiales. Les puedo compartir un recurso muy valioso que viene de otra organización. Y ellos tienen listas de todas las nurserías que sí tienen algo de planta nativa. Yo por lo general voy de compras en Bosque Dell, porque ahí está puro nativo. Y la otra opción, a veces en las ferreterías puedo encontrar varios tipos, uno que otro. Pero les comparto el enlace después. Ok. También hay que observar si hay suelos secos o húmedos a través de todo el año. No solo en el invierno es importante observar, pero muchas veces en sitios urbanos tenemos suelos compactados porque estamos pisando. En el caso de la foto, esta persona está con su tractor, con su máquina para cortar el pasto, y el tractor está compactando a la tierra. Y no es
no es el final del mundo, pero hay que observar. Quizás debo sembrar algo que viene de un pantano, por ejemplo, un humedal. Ahí, sí, observando los suelos, viento y desnivel también tiene su lugar. No vamos a plantar algo que se podría quebrar fácilmente si hay vientos muy agresivos. También viento significa que la tierra se va a secar más rápido. Pero el otro paso general es hacer un plan. Y eso también es fundamental. Saber dónde estamos, qué tanto espacio tenemos, y hacemos un plan de eso. Hablando de planes, eso es una consideración muy importante, observando los suelos. Voy a poner la segunda pregunta. Ok. Deben de ver, es ahí. Pero ¿qué lado, con qué orientación de su hogar recibe más sol? Si ahí está la casa, a ver. Si ahí está la casa y ahí está el paso del sol, ¿dónde va a estar? Ok. Solo hay un voto. Les doy un minuto para ponerlo. A ver. ¿Qué lado va a recibir más sol? Ok, algunos más sí contestaron. Ok, voy a terminar la encuesta. Lo comparto. Y bueno, la respuesta correcta es sur. Eso es porque con el paso del sol, el lado sur va a recibir el sol del este, sur y oeste a través del día. Es ese lado que va a recibir más sol. Es importante entender cuando estamos planeando. Okay. Pero como mencioné, el plan no tiene que ser algo muy complicado. Este dibujo yo le hice rapidito, con un marcador, papel que tiene cuadritas. Y medí una casa, puse donde está el patio, donde están las escaleras, ventanas, donde están los arbustos que sí van a quedar ahí, donde está el árbol grande que está en la yarda también. En este paso también debo ver qué tanto viento hay. Hay desnivel, qué tanto sol va a recibir cada lugar. En la parte directamente arriba de la casa, en la foto, esa parte no va a recibir mucho sol. ¿Por qué? Porque sé que la orientación se enfrenta al norte. Y si es que se enfrenta al norte, no va a recibir mucho sol porque está bloqueado por la casa. Esta parte que está pegada a la casa sería un lugar para poner plantas que busca sombra, por ejemplo. Y ahí está un plan muy, muy simple, donde no estoy diciendo exactamente qué planta poner. Ahí puse plantas para la sombra, porque si no, sé ahora que no va a recibir mucho sol, pero eso me da una idea. Ahí
pegada a la cerca, voy a poner mis manzanos porque quiere mucho sol. Quiere mucho sol un manzano y esa parte se enfrenta al sur y va a recibir sol casi todo el día, que está muy bien para un manzano. Voy a poner mis camitas al lado del patio. Son accesibles. Pongo mi compost donde no hay mucha sombra, donde es fácil de acceder también. Espero que eso les dé una idea no tiene que ser muy complicado, pero sí es importante medir antes de elegir plantas. Esa es buena recomendación. En muchos casos, desafortunadamente, no tenemos un espacio para cultivar plantas nativas o nuestros propios productos, pero hay maneras de hacerlo en contenedores. Se puede plantar plantas nativas en contenedores igual. Y les doy algunos tips de diseño con contenedores. Y la primera es tener una planta principal. Una planta principal es una que va muy arriba. Ese es un checker mallow, una planta nativa que crece directamente arriba. Tiene flores muy espectaculares. Pero también queremos unas plantas de relleno. Quizás tienen flores más pequeñas, pero llenan mucho espacio dentro del contenedor. Y por último, debemos poner un desborde, también se refiere a este tipo de planta como la caída, porque se cae por los lados del contenedor. Y este es un phlox, es una planta nativa también. Entonces son plantas nativas y duran muchos años. No tienen que sembrar estas plantas una que otras veces. Es plantar una sola vez y van a volver todos los años. Pero si no tenemos espacio propio, también podemos pedir acceso a los espacios comunes alrededor de nuestros departamentos, por las cercas del jardín comunitario, por ejemplo. Ahí los siembro yo, poniendo las flores por alrededor para atraer esos polinizadores y insectos beneficiosos que nos va a ayudar a cultivar. Es importante ser creativo y buscar maneras de plantar plantas nativas. Hay recursos para ayudarles, seguro. Tenemos un folleto que se llama Native Plants for Willamette Valley Yards. Desafortunadamente no está en español, pero lo bueno de eso es que hay muchas fotos y las fotos les ayudan a checar. Les dicen pues qué tanto sol requiere, qué tanta agua va a querer, que llega a tener qué tantos pies de ancho y de alto, por ejemplo. Y para más información, pueden llamar a la línea de Metro. Siempre hay alguien que les atiende en español ahí. 503-234-3232.
3000. Pueden visitar a nuestra página web en oregonmetro.gov/garden. Algunas de las páginas están, tenemos en español. Pero para las que no están en español, pueden usar Google Chrome y la extensión de Google Translate. Y eso hace un buen trabajo para traducir esas páginas. También me pueden enviar un correo electrónico. Ahí está mi correo, jacob.rose@oregonmetro.gov. Envíenme un mensaje y a ver cómo lo solucionamos o la pregunta. Les voy a enviar ese recurso valioso de las fuentes de plantas nativas. Es muy bueno. Gracias por hacer esa pregunta. Pero eso es todo que tengo para ustedes hoy.